Le preguntábamos también a Berra y también a Gustavo Córdoba y a Roberto Schreiner, otro de los consultores locales, ¿qué perspectiva ven en relación a la primera vuelta? Esto nos decían. Me parece que Massa, habiendo sostenido la candidatura hasta ahora, habiendo hecho una elección discreta, digna, de 15 puntos, tiene muy pocos incentivos para bajarse de la carrera presidencial. Primera cuestión, o sea que en todo caso, si él quiere avanzar en una alianza, le va a poner un precio muy alto y dudo que se baje de la carrera presidencial habiendo quedado instalado y además habiendo vencido en la interna de la Espacio Una, digamos. Distinto sería la discusión si hubiera perdido. Una consideración. La segunda consideración es que los votos son de los electores, no son de la oferta política. Por lo tanto, por más que X candidato diga yo voy a apoyar a Juan o voy a apoyar a Pedro, el elector después decide. Lo demostró con mucha claridad la elección de Capital Federal, donde el Frente para Victoria dijo nosotros no vamos a acompañar a ningún candidato y después masivamente el elector del Frente para Victoria lo votó a Lustó. De otra forma, Lustó no hubiera estado a punto de ganar. O sea que está claro que más allá de lo que declare la cúpula o el dirigente, después el elector decide. Hay una soberanía del elector que no lo podemos dejar de reconocer porque estamos subestimando a la gente. Como está hoy, sí va a haber balotaje. Yo creo que por allí es un poco molesto el balotaje, pero me parece que es importante. También hay que tener en cuenta que no fue a votar mucha gente. Si bien fue por las inundaciones que hubo en Buenos Aires y en otros lugares del país, en Córdoba también llovió todo el día, fue poca gente a votar. Así que me parece que es importante participar. La ventaja de Scioli es que tiene un diálogo muy fluido con todos los gobernadores de la Argentina. Me parece que ese es un andarivel en el cual Scioli se siente cómodo y tiene buenos operadores. En el caso de Macri habrá que ver si él logra retener en su perfil de voto el voto radical de núcleo duro, ¿no? Que me parece que en la elección presidencial posiblemente busque a Margarita Stolbizer. Sin hacer futurología, ¿crees que Scioli puede ganar en primera vuelta o que Macri subirá de tal modo que obligará al balotaje? A ver, si uno se ajusta a los números, evidentemente lo más probable, en términos muy contundentes, me parece que definitivamente lo más probable es que Scioli gane en primera vuelta, ¿sí? Scioli está a un punto, a poquito más de un punto de lograr el 40%, y para evitar eso Macri tendría que sumar 6 puntos y pico, 6 puntos, ¿sí? O sea, por lo tanto, es obvio que está mucho más cerca Scioli de evitar el balotaje. Pero digo dos cosas más al respecto. La primera es que pensar en cualquier instancia de negociación política de cualquier tipo de alianza ahora es desconocer, es absolutamente descabellado porque implica desconocer la ley, básicamente, ¿sí? Las PASO son muy rígidas e impiden cualquier cambio en las boletas. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo de negociación, ¿sí? Por lo menos entre Massa, Macri y Scioli, ¿sí? Otra cosa es el desafotismo. Deben llegar como están sí o sí, al 25 de octubre. ¿Alguno qué podría decir? ¿Cuál podría ser un razonamiento medio trasnochado? Decir, bueno, Massa se podría bajar para colaborar con Macri y todos los candidatos a diputados, todos los candidatos a senadores. Imposible. Es una locura, ¿sí? Es una locura eso. Ya pasó algo parecido, no sé si se acuerdan, en el 2011 con Carrió, que Carrió salió a decir me bajo y su propio compañero dijo, bueno, te bajás porque nos quedamos todos afuera, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, me parece que hay un punto que es importante, que es el efecto que ha tenido las PASO, la institución, el cambio de la normativa, el cambio del sistema electoral en esta elección, ¿sí? Si ha habido cambios yo recién me refería, decía que la estructuración ideológica parece bastante estable. Si ha habido cambios en el modo de representar esa distribución ideológica, ha sido muy determinados esos cambios por las primarias, ¿sí? Si ha habido un cambio en relación al 2011, fue justamente que la oposición está un poco menos dispersa, o bastante menos dispersa que en el 2011. Ese me parece que es un punto importante y eso es lo que le ha posibilitado que hoy en la oposición haya dos grandes nombres propios. Macri y Massa. Sí. Y no hay más. Exacto, pero que a su vez también cada uno depende de muchos otros, digamos. Todavía falta un cierto tiempo para que termine de decantar eso, digamos, ¿no? En relación, hay otro punto también que no es tan cierto que ha habido tan poca participación. En realidad, si comparamos con el 2011, la diferencia fue de 500.000 de votantes, lo cual no es tan sustantivo, ¿sí? De paso a paso. De paso a paso. Bien. ¿Sí?
Para mí el punto para pensar en lo que puede pasar de aquí en más es cómo se van a comportar esos 3.100.000, 3.200.000 votantes que eligieron una opción que no pueden volver a repetir. Los votantes de Carrió, los votantes de ciertos sectores de la izquierda, los votantes de Sanz, los votantes de La Sota. Son más de 3 millones de votantes. En el 2011 eran apenas en torno a unos 200.000 les pasó eso. Hoy son más de 3 millones, los que no pueden repetir. Esos son los que pueden, para mí, determinar no tanto el resultado final, no solo el resultado final, sino sobre todo la dinámica de la competencia. Si esos 3 millones y pico del electorado se mueven de manera relativamente homogénea, por supuesto que no se van a mover, digo, de manera relativamente homogénea hacia algún candidato opositor, por ejemplo hacia Macri, puede producirse una lógica de polarización y eso puede impactar claramente, en el que más va a impactar va a ser en la posibilidad de retener su propio electorado de masa, ¿sí? Para mí va a depender mucho de eso. Yo a priori lo que me animaría a afirmar es que los que van a retener claramente su caudal, algo que pasa algo muy excepcional, de hecho ya está pasando algo semi-escandaloso, que es la situación de Scioli en las inundaciones, esto que se fue de viaje, bueno, que la verdad que parece bastante desafortunado, salvo que pase una situación extraordinaria, yo me animaría a afirmar que tanto Scioli como Macri difícilmente caigan en términos de caudal electoral. Son los dos únicos que tienen garantizado que lo que sacaron es su piso, ¿bien? Pero, insisto, hay que estudiar y hay que concentrarse en este sector del electorado, porque si este sector del electorado empieza a mover las encuestas y empieza a tender a apoyar a Macri, eso puede generar un efecto de arrastre y puede perjudicar a Massa y puede terminar, sí, polarizando la elección. Y creo que hoy es la única posibilidad de Macri de evitar el balotaje, que eso pase. De evitar... de evitar que Scioli gane en primera vuelta. Exactamente. Dos últimas reflexiones. Sí. El radicalismo no tiene candidatura a la presidencia. El radicalismo no tiene candidatura a la presidencia por tercera vez, corrigen algunos memoriosos, muchos afirman que por primera vez, digamos, ¿no? Sí, yo diría lo siguiente en esto, que no es tan obvio que eso es un fracaso. Que no me parece tan... que creo que hay que esperar más tiempo todavía para determinar si eso es un fracaso. Y pongo un ejemplo claro y cercano, que es la suerte política de Ramón Mestre. Hoy la suerte política de Ramón Mestre está mucho más atada, ¿sí?, a una alianza con el PRO a nivel nacional que a la capacidad de movilización electoral del Partido Radical en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Entonces, esto que hoy se ve como un fracaso puede ser la posibilidad para muchos líderes radicales, muchos dirigentes territoriales, de en nombre del PRO, volver a recuperar competitividad electoral. Bueno, uno podría decir, bueno, esa es la triste suerte de la UCR, bueno, ese es el destino que la Unión Cívica Radical ha venido construyendo en los últimos años. No me parece una sorpresa en ese sentido. ¿No te pareció una sorpresa los votos sacados por Scioli en Córdoba? Sí, la verdad 14 que... Bueno, una sorpresa... Poco. Muy poco. Sí, muy poco. Sí, muy poco. ¿A qué lo...? Bueno, yo lo insertaría en el razonamiento que decía antes. La capacidad de Scioli de interpretar a un supuesto electorado moderado ha sido bastante baja. Bastante baja. Córdoba, vos me estás dando un ejemplo que suma a mi razonamiento, me parece. Córdoba hubiera sido esperable que un candidato del estilo... Este resultado hubiese sido esperable, haciendo política ficción, si el candidato hubiese sido Randazzo. Uno esperaba que Scioli en Córdoba tenga una cierta capacidad, porque además, si el kirchnerismo saca sistemáticamente el 15 puntos en Córdoba, no significa que haya un 85% de antikirchneristas, eso es una falacia, ¿sí? Evidentemente, y tenemos el ejemplo siempre que repetimos del 2011, de la performance electoral de Cristina del 2011. 37%. Scioli en Córdoba no pudo sumar nada de eso. Es más, a Castelo, Escoto, sumaron 1, 2, 3 puntos más que Scioli. La última, ¿crees que una mayor participación de Cristina Fernández de Kirchner en este mes y medio, 2 meses hacia la primera vuelta lo beneficia o lo perjudica? No me cabe ninguna duda que lo beneficia, por supuesto. En contra de lo que vienen diciendo muchos analistas que dicen que Scioli está cerca de su techo porque está muy pegado al proyecto. A ver, Cristina sacó 54% de la última elección, Cristina tiene una imagen positiva que no para de crecer, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pegarse a esa figura política? No, es que no le encuentro razón para realmente... Es más, Scioli, desde que se pegó a Cristina,
no paró de consolidar su capital político en los últimos tiempos. Andrés, muchas gracias. No, por favor, un gusto como siempre. Volvemos el miércoles próximo, ya metidos de lleno en la elección de Córdoba capital. Que tenga una buena semana.